Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrico Figueroa les saluda. Hoy vamos a hablar sobre los números primos. ¿Qué son los números primos? ¿Qué mismos son? ¿Qué números componen este conjunto de números primos? Los números primos son aquellos números que únicamente se dividen para dos números. Solo se pueden dividir para sí mismo y para la unidad. Por ejemplo, el 7. El 7 solo se puede dividir para 7 y para 1. Significa entonces que los números primos deben tener solo dos divisores, sí, para sí mismo y para 1. Por ejemplo, he comparado el 7. El siguiente número es el 8. El 8 no es número primo porque el 8, además de dividirse para sí mismo y dividirse para 1, se divide para 2, se divide para 4. Tiene más de dos divisores. Aquellos números que no son primos se llaman números compuestos. Antes de pasar a identificar los números primos, vamos a recordar estos criterios de divisibilidad. En un capítulo aquí en mi canal tengo de manera exclusiva, de manera individual, hablo sobre los criterios de divisibilidad. Aquí he traído unos cuantos criterios porque los voy a utilizar para identificar los números primos. Divisibilidad para 2. ¿Cuándo un número es divisible para 2? Un número se divide para 2 cuando termina en 0 o en cifra par. Vea, suficiente, es muy clarita la regla. Todo número que sea par es divisible para 2. Todo número que termine en 0 se divide para 2. Divisibilidad para 3. ¿Cuándo un número se divide para 3? Cuando al sumar sus valores absolutos nos da 3 o múltiplos de 3. Por ejemplo, 27. Queremos saber si el 27 es divisible para 3. Sumamos 2 más 7 es 9 y el 9 se divide para 3. 81 será divisible para 3. 8 más 1, 9 y el 9 se divide para 3. Efectivamente, ese es el criterio. Divisibilidad para 5. Cuando un número se divide para 5, un número es divisible para 5 cuando termina en 0 o en 5. Todos los números que terminan en 0 o terminan en 5 son divisibles para 5. Y divisibilidad para 7. Para saber si un número es divisible para 7, lo que tenemos que hacer es separar la última cifra y restar el número que ha quedado menos el doble de la última cifra, que sería la unidad. Por ejemplo, el 63. Usted separa el 3 y dice 6 menos dos veces ese valor, menos el doble de ese valor. 6 menos 2 por 3, que también es 6. 6 menos 6 es 0. Entonces, un número es divisible para 7 cuando al restar el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades, el resultado es 0. En otras palabras, es separar la última cifra y multiplicarla por 2 y restar lo que quedó. Hice la prueba con el 63. El 70, por ejemplo. 70, separo el 0 y digo 7 menos 2 por 0. 7 menos 2 por 0. 7 menos 0 sigue siendo 7 y el 7 se divide, por supuesto, para 7. Entonces, estos son los criterios de divisibilidad. Si necesita reforzar, si necesita recordar en un capítulo, en un video, pues estoy hablando allí exclusivamente sobre estos criterios de divisibilidad desde el 2 hasta el 10. Muy bien. Ahora sí, vamos a identificar estos números primos. Recordar que los números primos tienen únicamente tienen únicamente dos divisores. Solo se dividen para sí mismo y para la unidad. Ahora bien, bajo ese criterio, veamos lo siguiente. El 1 se divide para dos divisores, se divide para sí mismo y para la unidad. Entonces, el 1 solo se divide para 1. Podríamos decir que solo tiene un divisor. Y aquí hay un dilema con los matemáticos que algunos expresan un punto de vista que el 1 es un primo y otros no. Yo lo voy a dejar allí, El 2 es un número primo porque solo se divide para sí mismo y para la unidad. El 3 solo se divide para sí mismo y para la unidad. A partir de aquí, voy a considerar de que todos los números pares los voy a descartar. ¿Y por qué razón los números pares los voy a descartar? Sin considerar el 2, de aquí en adelante, todos los números pares son divisibles para 2, por supuesto. Imagine el 4. Además de dividirse para 4 y dividirse para 1, se divide para 2. Y al momento de que ya tiene 3 divisores, deja de ser primo, porque los primos solo se dividen para para sí mismo y para la unidad.
Entonces, de aquí en adelante ya no voy a considerar ni concentrarme en los pares, porque ya sé que de aquí para allá todos los pares no serán primos, no serán primos, serán números compuestos. Porque aquellos números que no son primos son compuestos, porque tienen más de 2 divisores. El 5 es un número primo, el 6 es par. Ya no compruebo. Ya dije que no iba a comprobar los pares, porque los pares, además de dividirse para sí mismo y dividirse para la unidad, tienen otros divisores. Por ejemplo, aquí voy a explicar el 6. Además de dividirse para 6 y dividirse para 1, el 6 se divide para 2 y se divide también para 3. Por lo tanto, el 6 no es primo. Y todos los números pares, ya no los voy a mencionar y ya dije por qué motivo. 7 es un número primo, efectivamente. El 8 es par. El 9 se divide para 3, no es primo. Y el 10 es par. Perfecto. El 11. 11 es un número primo. El 12 es par. El 13 es un número primo, solo se divide para sí mismo y la unidad. 14 es un número par. 15 termina en 5, es divisible para 5, es divisible para 3. 16 es par, 17 es un número primo, 18 es un número par, se divide para 2 y para 9, 19 es un número primo. Muy bien, 20 es un número par, además de eso se divide para 5, se divide para 4. El 21, 2 y 1, 3, se divide para 3, 3 por 7, 21. 22 es par, 23 es un número primo, el 23, el 24 es par, el 25 se divide para 5. Miren, todos estos números que están aquí no serán primos porque son divisibles para 5 porque terminan en 0 o en 5. 26 es par, 27 se divide para 3, 2 más 7 es 9 y se divide para 3, 28 es par, 29 es un número primo, el 29 es un número primo, 30 es par, 31 es un número primo, 32 es par, 33 se divide para 3, 3 más 3, 6, y si se divide 3 por 11, 33 también, mire, para 11, 34 es par, 35 se divide, ya indiqué que toda esta fila no son primos, con excepción de este 5, porque solo tiene divisores para sí mismo en la unidad. 36 es divisible para 3. 37 es un número primo. El 37 es un número primo. El 38 es par. El 39, mire, 3 más 9, 12 y se divide para 3. El 40 es un número par. El 41 es un número primo. 41 es un número primo. 42 es par. 43 es un número primo. Perfecto. 44 es par, 45, ya dijimos que toda esta columna no se toma en cuenta. El 45 se divide para 5 y para 9. El 46 es par, ¿y qué pasa con el 47? Solo se divide para sí mismo y la unidad. 48 es par y el 49 se divide para 7, 7 por 7, 49. 50 es par. El 51, 5 y 1 es 6 y se divide para 3, que es a 17. 52 es par, 53 es un número primo, el 53. 53 es un número primo, 54 es par, el 55 se divide para 5, 56 es par, 57, 5 más 7, 12, el 57 se divide para 3, 58 es par, ¿y qué pasa con el 59? El 59 es un número primo, solo se divide para sí mismo y la unidad. 60 es par, 61, ¿qué pasa con el 61? Es un número primo, el 61, solo se divide para sí mismo y la unidad. El 62 es par, el 63, 6 más 3 es 9 y 9 se divide para 3. 64 es par, 65 se divide para 5, el 66 es par, 67 es un número primo. El 67 es un número primo. Y el 68 es par, el 69, mire, 6 más 9, 15 y se divide para 3. El 70 es un número par, el 71 es un número primo. 72 es par y el 73, el número multiplicado por ¿qué otros factores tiene el 73? Verificamos si el 73 es o no es un número primo. Entonces, el 73 solo se puede dividir para sí mismo y la unidad. 74 es par. 75, ya dije que era divisible para 5, además también es divisible para 3 porque 3 por 25 es 75. Este es un par. 77 se divide para 7, que es 11.
Por aquí 78 es par. 79, ¿qué pasa con el 79? ¿Para cuánto se divide el 79? Verificamos para cuántos números se divide el 79. El 79 solo se puede dividir para sí mismo y la unidad, por lo tanto, el 79 es un número primo. El 80 es par. El 81 es par. ¿El 81 es primo o no es primo? 8 y 1, 9. Se divide para 3. 82 es par. 83 es un número primo. El 83 es un número primo. El 84 es par. Ya no es primo. El 85 se divide para 5. El 86 es par. El 87 es o no es un número primo. Verificamos. 87 es o no es un número primo. El 87. ¿Cuáles son los divisores de 87? ¿Qué números dividen al 87? El 87 no es un número primo. El 88 tampoco. Es par. El 89 sí es un número primo. 89 sí es número primo porque solo se puede dividir para sí mismo y la unidad. Aquí, para que no les quede la duda, el 87, 8 más 7 es 15 y 15 se divide para 3. El 87 se divide para 3. El 90 es un número par. Además se divide para 5 también, para 10, para 9. El 91 es un número primo. 91 es un número primo. El 92 es par. El 93 será o no será un número primo. Es fácil de identificar. A ver, volvamos aquí, volvamos a analizar aquí. Analizamos este 91. 91 es o no es un número primo. El 91 no es un número primo. Pareciera que fuera, pero ¿cuál es el divisor de 91? El 91 se divide, usted comprueba en su calculadora, y el 91 se divide para 7. El 91 se divide para 7, que es a 13 en la tabla de 7. El 92 es un número par. El 93 es un número que se divide para 3. 94 es par. 95 es un número que se divide para 0 o para 5. Para 0 y 5. El 96 es un número par. 97. El 97 es un número. El 97 es un número primo. 98 es par. El 99, 9 más 9, 18, se divide para 3. Y el 100 es un número. El 100 es un número, pues, es un número par. Se divide para 10, se divide para 20, se divide para 50, se divide para 2, ¿cierto? Entonces, mis estimados estudiantes, estos son los números primos. Estos son los famosos números primos. Estos números del 1 al 100 solo se pueden dividir para sí mismos y para la unidad. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos criterios de matemáticas, pues yo espero que sean de utilidad en su vida académica. Se cuidan bastante.